Señor, abrimos nuestros corazones para recibir lo que hoy tienes para cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que nos bendigas y que edifiques nuestras vidas. Señor, un aporte más, así como lo que hemos recibido en el tiempo de alabanza, con los bautismos, queremos recibir de ti con la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería compartir esta mañana algunos pensamientos basados más bien en una lectura devocional que en una exposición del contenido del Salmo 78. Así que abran sus Biblias en el Salmo 78 y podrán ver que tiene unos cuantos versículos. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 78? ¿Cuántos versículos tiene? Tiene 72 versículos, unos cuantos. Es el segundo salmo más largo del libro de los Salmos. El más largo es el 119. El segundo salmo más largo es el Salmo 78. Además, entre los títulos que suelen poner en las ediciones de la Biblia, nos encontramos con que dice Masquil de Asaf. Masquil es instrucción, es decir, este salmo es una instrucción al pueblo de Israel. Está escrito por Asaf y con esa idea podemos leerlo y entenderlo, de que se trata de una instrucción. Es un salmo que depende cómo se lo mire, tiene varias partes, depende cómo se lo mire el número de partes que se pueden encontrar, pero así a grandes rasgos, para exponer esta instrucción, Asaf habla de la tremenda obra de Dios en Israel, desde que Israel sale de Egipto, de cómo es llamado Israel, cómo es liberado Israel, los grandes milagros que Dios hizo en el pueblo de Israel. Y por otra parte, mezclado con todo eso, habla de la actitud mala que tuvo el pueblo de Israel para con Dios. Hasta acá solamente es relatar, contar lo que pasó, hacer historia de lo que pasó, de lo que Dios hizo y de cómo el pueblo de Israel respondía. Y después, pero está también mezclado, no es que empieza, sigue y termina con esto que voy a decir, sino que al revés, hasta medio que empieza con la instrucción. Y después la instrucción, que podríamos decir que son cosas que Dios pide de nosotros para llevarnos a alcanzar su propósito. Cosas que Dios pide de nosotros para llevarnos a alcanzar su propósito, que se desprenden muchas a partir de la mala respuesta que tiene Israel para con Dios cuando Dios quiere cumplir su propósito con Israel. Así que con este marco podemos
leer y entender el Salmo 78 y tomar lo que para nosotros hay en él. En primer lugar, Dios hizo tremendas obras en Israel. Hay muchas obras que están enumeradas allí, pero están enumeradas no en orden cronológico, porque está primero cosas que pasaron en el desierto, cuando el pueblo de Israel ya había sido liberado de la esclavitud en la que vivía en Egipto, y después está en la última parte del Salmo, en la segunda mitad, digamos, está la referencia a las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para liberar a Israel. Pero están todas estas obras tremendas que Dios hizo en Israel. Mandó 10 plagas para que Israel pudiera salir de Egipto, pudiera salir de esclavitud, pudiera salir a libertad. 10 plagas que afectaron a Egipto y no afectaron a Israel, viviendo los dos pueblos juntos, estando los dos pueblos en la misma región. Sin embargo, las plagas afectaron a los egipcios y no afectaron a Israel. Y no se trata de una ciudad grande donde puede llover en un lugar y en otro no. Acá estaban juntos. Y sin embargo, las plagas que Dios mandó afectaron solamente a Egipto y no al pueblo de Israel. Tremendo milagro, tremenda evidencia de la intervención de Dios para que Israel pudiera salir de Egipto. Yo creo que inolvidable, algo que no se puede pasar de largo a través de los siglos. Esto que Dios hizo con Israel para liberarlo de Egipto. Tremendo milagro. Después de eso, tienen que escapar y van a cruzar el mar. Y el mar se abre. Y el mar se abre y ellos pasan. Y el mar no queda abierto. Cuando el ejército de Egipto va a pasar, el mar se cierra. Qué tremendo ver, estar ahí presente, ver la intervención de Dios, la intervención sobrenatural, este milagro tremendo de Dios. Traten de ponerse en el lugar del que vivió todo eso, del que vio con sus ojos todo eso, el que vio cómo se abría el mar y el que pasó por el medio del mar y vio cómo se cerró cuando pasaba el ejército de Egipto con Faraón. Tremendo milagro de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, cuando pasan el mar, cuando ya están comenzando el viaje a la tierra prometida, a alcanzar el propósito, al menos hasta ese momento, el propósito inmediato de Dios con esta liberación de Israel, se encuentran con que hay, esto no lo dice el Salmo, pero lo podemos decir igual, está en Éxodo 15, del 22 al 26, hay aguas amargas y el pueblo se queja con Moisés porque dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a beber? Ahora nos vamos, no usan todavía la palabra morir, pero ¿ahora qué vamos a beber? Bueno, Dios da la respuesta y las aguas se transforman en agua
potable, en agua bebible, en agua que se puede beber. ¡Qué tremendo milagro! Dios le señala a Moisés un árbol, cortan ese árbol, lo tiran a las aguas y las aguas dejan de ser aguas amargas y se transforman en aguas que el pueblo puede beber. No sé, a mí nunca me pasó algo así, ¿no? A alguno le puede haber pasado, a veces escucho de algunos hermanos que no tenían nafta en el tanque y sin embargo anduvieron 300 kilómetros, qué sé yo. Qué tremendo las cosas que Dios hace y las cosas que Dios hizo en ese momento. Después de eso, no tienen para comer. ¿Y qué hace Dios? Les manda pan del cielo. Como dice en el versículo 25 de este Salmo 78, lo califica como pan de nobles, como pan de nobles, el maná que cayó del cielo y que lo llenó hasta saciarse. Después de eso, les envió aves, codornices. Cambió el viento y de repente el viento trajo todas esas aves comestibles y cayeron en el campamento y tuvieron para comer. Imagínense ahora saliendo y que nos vayan cayendo pedazos de entrecot. y bien jugosos, cocidos, ya listos para que comamos, ¿no? Qué milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Cómo puede responder un discípulo o cómo puede responder un pueblo frente a tantos milagros, frente a tanto obrar de Dios? Agua, no tenían agua. Moisés, guiado por Dios, toca la peña y sale agua de la peña y toman de la roca y toman agua y tienen agua. Estaban en el desierto. No sé, ¿ustedes se perdieron alguna vez, por ejemplo, en un lugar? A mí, porque yo una vez me asusté, en un lugar, iba caminando, en un lugar llano, yo iba caminando arriba en una montaña. Llego arriba y veo, era todo plano y tenía como referencia un lago que había abajo. Entonces empecé a caminar en dirección contraria al lago y dejé el lago, quedó atrás a mi espalda. De repente me doy vuelta y no veo el lago y me di vuelta y ya me perdí y ya no me di cuenta. Era todo plano, todo igual, no había un árbol, había solamente, como era medio alto, pastito bajo, no tenía por dónde ir. No tenía idea, gracias a Dios que me di cuenta de algo y entonces volví y volví en dirección para donde tenía que bajar. Pero me perdí. Imagínense en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No tienen nombre las calles, no tienen... directamente mirás para donde mires, es todo igual. ¿Para dónde vamos? Tenían que ir a la tierra prometida. ¿Qué hace Dios? De noche, una columna de fuego. Y claro, para que se vea mejor, no le va a poner una nube de noche. De día, como está el sol, ilumina una nube de día. Y así iba el pueblo atrás de la presencia de Dios con una nube de día y fuego de noche. ¡Qué tremendo! Por días, por tiempo, fueron así. ¿Cuántas cosas? ¿Cómo puede reaccionar alguien frente a un obrar de Dios tan evidente, frente a cosas tan visibles, tan claras?
¿podría olvidarme de algo de eso? Yo trato de ponerme en el lugar del que estaba ahí y del que seguía, y todas las noches aparecía el fuego, y a la mañana la nube, y bueno, y había que seguir. Yo no veo nada, acá está todo, es desierto, todo es igual. No entiendo cuál es la dirección, no entiendo para dónde tengo que ir, pero ahí tengo la nube y ahí voy atrás de la nube. Tremendo. ¿Alguien se puede olvidar de una cosa así? Y después, cuando ya esa situación está superada, deberíamos quedar marcados por el obrar de Dios en nuestras vidas. Y así, muchos milagros que ocurrieron con Israel en la salida de Egipto, que es lo que comenta el salmista, lo que comenta Asaf, lo que relata Asaf. Ahí, pegado a eso, él cuenta de la actitud de Israel. Y en el primer episodio, en el de aguas amargas, la queja es un poco leve, pero ahí Dios les pide, les marca algo, les dice que oigan la voz de Dios, que hagan lo recto delante de Dios, oigan la voz de Dios, hagan lo recto delante de Dios, atiendan a los mandamientos de Dios, guarden los estatutos, y Dios ahí promete guardar a su pueblo, y les dice que Él es su sanador, y que ninguna de las plagas que tuvieron, que vieron ellos, que vinieron sobre los egipcios, ninguna de esas plagas los iba a tocar, que Dios los guardaría, pero les pide que oigan la voz de Dios, que hagan lo recto delante de Dios, que atiendan a sus mandamientos y que guarden sus estatutos. Y Dios promete guardar al pueblo y que no sufran las enfermedades que sufrieron los egipcios. Y está ahí la declaración de Dios que Él es el sanador del pueblo. Pero después de eso siguen los reclamos. Después de eso reclaman por comida y empiezan a decir cosas media feas, ¿no? Como mejor hubiéramos muerto cuando estábamos en Egipto y teníamos comida, y no nos hubieras traído, Moisés, a sufrir hambre a este lugar. Cuando Dios manda el maná, como cuando Dios manda las codornices. Mejor hubiéramos muerto. Es fea esa expresión, ¿no? Es fea esa expresión. Preferiría estar muerto. Es muy, muy fea, muy ofensiva para con Dios. En este caso se lo expresan a Moisés y le dicen a Moisés que preferirían estar muertos, haber muerto en Egipto. Madre mía, yo digo, no, ¿cómo puede ser? O sea, yo prefiero ver cómo Dios abre el Mar Rojo, yo prefiero ver cómo Dios transforma el agua amarga en agua dulce, yo prefiero ver cómo, no sé, cómo Dios me provee, cómo Dios me guía, pero estar muerto en la esclavitud, qué feo, qué ofensivo para Moisés, pero en realidad era ofensivo para Dios, porque le echaban la culpa a Moisés por haberlo sacado de Egipto. Hay una parte, esto lo digo en broma, que yo no hubiera caído nunca en eso, porque en un momento dicen que extrañan las cebollas de Egipto, y a mí la cebolla no me gusta, así que nunca hubiera caído en una tentación como decir algo por el estilo. Pero el pueblo dice así, ¿no? Dice todas esas cosas. Y el salmista en el Salmo 78 dice: cuando pidieron agua,
y Dios les dio agua, se quejaron por la comida. Y Dios les dio comida, primero el maná, que lo llama pan de nobles, no es textual lo que estoy diciendo. Después las aves, esto sí que voy a decir ahora es textual, el versículo 32 dice: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. No dieron crédito a sus maravillas. ¿Quién había mandado el pan del cielo? Era algo de la naturaleza. ¿Fue casualidad que cambiara el viento y todas las aves cayeran ahí, en el desierto donde no hay nada? ¿Fue casualidad, como dicen algunos, una confluencia de vientos de qué sé yo dónde y cómo, que permiten abrir el mar una vez cada no sé cuántos miles de años, y justo ese día pasó? Fue casualidad, fue casualidad. Desacreditaron las maravillas que Dios había hecho por ellos. Dice los versículos 11 y 12, hablan o hacen referencia a que se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Los versículos 18 y 19, por eso digo que está mezclado la actitud de Israel con los milagros que Dios ha hecho. Reiteradamente, dice, se rebelaron contra Dios. Y después dice, en los versículos 34 al 37, dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Dice esto, lo leo completo. Y si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ahí se acordaban. Tenía que vivir el pueblo de Israel en constante sufrimiento para poder acordarse de que Dios era el refugio. No le alcanzaba con las tremendas maravillas que Dios había hecho para poder entender que Dios era su refugio y poder valorar la salvación que Dios les había dado. Si los hacía morir, buscaban a Dios. Esta es una actitud de un religioso común. Yo me acuerdo, me crié en una familia donde se hablaba de Dios. Yo me convertí a los 17 años. Cuando tenía un problema, buscaba a Dios. Cuando el problema desaparecía, ya me olvidaba de Dios. ¿Se imaginan con 17 años cuál era mi problema? Mi problema era rendir un examen cuando no había estudiado. Entonces, eran los momentos en que decía: Señor, ayúdame a sacar una buena nota en este examen, a no llevarme la materia, un problemón, ¿no? con lo que la vida nos... los problemas que aparecen en la vida posterior a eso es una cosa tan sencilla de resolver. Claro, se resuelve estudiando, pero bueno... Entonces oraba al Señor y le decía: Señor, y te voy a seguir, voy a hacer lo que dice mi abuelo, voy a hacer lo que dice el pastor en la iglesia donde me llevaban, y qué sé yo. Y después me olvidaba, hasta que Dios, tocó mi vida y todo cambió. Pero me hacía acordar a esto. Cuando estaban en una prueba, se acordaban de Dios. Cuando la prueba pasaba, se olvidaban de Dios. Y si es cierto que en la vida hay pruebas, es cierto de que también gran parte de nuestra vida la pasamos sin pruebas. Y está muy lindo pasarla sin pruebas. Es cierto que hay milagros, pero no hay milagros todos los días de nuestra vida. Es cierto que el mar se abre, pero no tenemos un mar en cada esquina que vamos cruzando. O sea,
Pero el pueblo de Israel necesitaba eso, se ve, para poder acordarse de Dios, y cuando la prueba desaparecía, se rebelaban de nuevo contra Dios. Los versículos 40 y 41 dicen: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? El 42 dice: no se acordaron de su mano, no se acordaron del día que los redimió de la angustia. Y al final de ese tramo dice, del 43 al 45, dice: tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Así que esa fue la respuesta de Israel frente a lo que Dios hacía. Yo, en primer lugar, cuando vi esto, por supuesto, me miro mi vida, ¿no? ¿Cómo actúo yo frente a lo que Dios hace? ¿Cómo actué yo frente a lo que Dios hizo? Y me pongo a repasar en mi vida y veo, además de los exámenes, posteriormente, muchas cosas en las que ha sido, no se abrió, ya digo, no se abrió nunca el mar. No fue que estaba cruzando el río Paraná, tenía que cruzarlo y de repente se abrió. No, nunca me pasó algo tan, pero sí me pasaron otras cosas donde fue muy clara la intervención de Dios. Bueno, ¿y qué pasa con esas cosas, ¿no? ¿Cómo reaccionamos frente a esas cosas? ¿Y cuál es la instrucción que el salmista quiere dar frente, contando qué fue lo que Dios hizo y contando lo que el pueblo de Israel dio como respuesta? Y bueno, eso lo cuenta en la primera parte del Salmo 78, y los invito a que sigan la lectura. Dice el versículo 2: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa de generación en generación, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. El propósito de esta instrucción para el pueblo de Israel es que no sean como sus padres, dice, no sean como este pueblo que cuando fue liberado de Egipto y pasó por el desierto, actuó con rebeldía a Dios. ¿Y cuáles son concretamente las instrucciones que da el salmista para esto? Y la primera dice: transmitir las enseñanzas de Dios. Acá es muy clara la importancia de la familia y de la transmisión en la familia de aquello que Dios ha hecho, y que la familia no llegó los hijos no llegaron a ver. Pero también hay algo acá que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que transmitir las enseñanzas de Dios, y que para eso el discipulado es fundamental. Es la herramienta
que Dios nos ha dado por excelencia para transmitir a las generaciones que vienen la obra, las verdades de Dios, la enseñanza de Dios y aquellas cosas que Dios ha hecho respaldando esa enseñanza. Los que se bautizaron hoy van a recibir enseñanza por medio del discipulado. Es tan importante el discipulado que Jesús, antes de ascender al cielo, les dio como comisión, como encomienda, como tarea a sus discípulos: id y haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y al estilo de una promesa del Antiguo Testamento, dice Jesús: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado, la transmisión de la palabra de Dios, la transmisión de las enseñanzas de Dios tal cual han sido dadas en las Escrituras. En el discipulado sabemos que hay, el discipulado está asociado con una palabra que es disciplina, y sabemos que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas es llegar a ser como Jesús, y sabemos que ninguna de las virtudes de Cristo se incorporarán a nuestras vidas si no es por medio de una disciplina, la autodisciplina. Y eso se transmite en el discipulado, cuando estamos enseñando y aprendiendo acerca de la oración, cuando estamos enseñando, aprendiendo acerca de compartir la fe, cuando estamos enseñando y aprendiendo acerca de las Escrituras. Ahí estamos también aprendiendo a ser ordenados y a ser disciplinados en cuanto a incorporar las virtudes de Dios. Cuando se nos enseña acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es la contraparte del Nuevo Testamento, de lo que dice Jesús, vinculado directamente con lo que dice aquí el salmista: el discipulado, el enseñar y transmitir a través de las generaciones las enseñanzas que Dios nos ha dado. Esa es la primera instrucción que da Asaf aquí. Para que no ocurra esto, para que no ocurra ¿qué? Que seamos un pueblo como aquel pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo cabeza dura, un pueblo que no entiende nada y que no entiende el obrar de Dios y que no valora el obrar de Dios y que se olvida el obrar de Dios. Otra cosa, el versículo 7 dice: ¿cuál es el fin de la transmisión de las verdades, de la transmisión de la enseñanza de Jesús? A fin de que pongan en Dios su confianza. La historia de Dios en nuestras vidas respalda la confianza que nosotros podemos tener en Dios. La historia de Dios con la Iglesia respalda la confianza que nosotros debemos tener en Dios. Justamente no ser este pueblo que no acreditó los milagros de Dios. Muchas veces, como decía antes, referido a estos milagros del Antiguo Testamento, se desacreditan diciendo que fueron por casualidad. Y los del Nuevo Testamento muchas veces se desacreditan también. La alimentación de los 5.000. Dicen, no, lo que Jesús nos quiso, en realidad no hubo... No fue que los 5.000 comieron con tantos panes y tantos peces. En realidad fue que lo que Dios nos enseña es que si compartimos nuestra comida, habrá para todos. Sí, está bien, es correcto eso que decís, pero ahí la Biblia dice otra cosa. Dice que con unos pocos panes y unos pocos peces comieron 5.000.
o sea, no es pavada, es un milagro. Y así, cuando vemos que algo pasa en nuestra vida, ya les digo, no todos los días hay milagros, pero hay muchos milagros, hay muchas veces donde hay una intervención clara de Dios y eso respalda en poner en Dios nuestra confianza. Algo que nos ha turbado en estas últimas semanas han sido las elecciones. ¿A quién no lo turbó de alguna manera las elecciones? ¿Quién no se va con la cabeza detrás de ese tema? Y bueno, no digo que no, tenemos una responsabilidad. Vivimos en un sistema donde nosotros podemos votar y elegir al que nos toque. Pero sabemos que el que nos toca nos va a tocar, pero que el que está sobre todo y que está en el trono y que está gobernando es Jesús. Y podemos poner una cuestión práctica donde podemos poner nuestra confianza en Dios. Y yo pensaba como respaldo a eso los años que yo tengo y los años que tenemos algunos de los que estamos acá. Vivimos, desde que tengo un uso de razón, un gobierno democrático que por intereses económicos fue derrocado en un golpe de Estado. Ese golpe de Estado hubo otro golpe de Estado que se hicieron entre los mismos militares y que dio lugar a un gobierno como fue el gobierno del año 73. Ese gobierno trajo, después de pasado un año y algo, un desastre económico total. Yo me acuerdo las cosas que ahí sí ya veía en televisión los noticieros, veía todo, y vivíamos, ¿no? ¿Quién no pasó por todo eso? Después de todo eso, como respuesta, un golpe de Estado, el peor de la historia, con muchos desaparecidos, con abuso de autoridad por donde quisieras mirar, violencia por todas partes. Me estaba acordando y estaba hablando con algunos hermanos más jóvenes hablando de que yo igual confío en Dios, gane quien gane y me guste o no me guste el que gane, que a veces íbamos en auto y veíamos, por ejemplo, un papel de diario. Claro, en esa época había diarios, hoy no hay celulares tirados por la calle, ¿no? Había un papel de diario y lo esquivabas, no sea que hubiera una bomba abajo de ese papel, ¿no? Vivir en esas condiciones, ¿qué les parece? Miren si vivíamos mal. Y Dios seguía en el trono, yo ya había conocido al Señor, en esa época estudié, en esa época me recibí, en esa época empecé a trabajar. Después vino la época que todos, y así, podemos hablar de un montón de épocas en que hemos vivido y sin embargo Dios está en el trono. Una de las más recientes fue que fue una debacle económica total ahí en el 2000-2001, cuando cambió. Cuando estaba el dólar 1-1 y de repente pasa a estar teóricamente 4-1, yo con Marta teníamos que viajar para terminar nuestros estudios en España. Llega el momento de viajar y nos dicen, ahora nosotros tenemos el dinero que nos iban a dar para ir a España se transforma en pesos. Entonces ahora teníamos el 25% de lo que necesitábamos y un montón de gente que estaba en esas condiciones directamente renunció a esas becas porque era imposible, lo único que nos conservaban era el pasaje, pero para vivir allá un mes nos teníamos que arreglar con la cuarta parte. ¿Qué íbamos a hacer? Sin embargo, por ciertos movimientos sobrenaturales que Dios hizo, no sé, porque yo no digo nada de los que lo recibieron o no,
pero a nosotros nos respetaron el valor en dólares que nos iban a dar. Y ahí estuvimos el día que empezaban las clases, estábamos ahí. Allá en España se creían que no íbamos a ir. Cuando nos ven aparecer, dicen, pensamos que ustedes no iban a venir, porque con esto que pasa con el dólar, y ahí estábamos cumpliendo con la tarea que teníamos que cumplir, solamente porque Dios nos bendijo, porque si no, realmente no hubiéramos podido ir. Pero situación difícil tras situación difícil, tras cosas donde uno podría haber hecho por motivos ajenos a la vida de uno un papelón, podría haber fracasado, podría qué sé yo, ahí Dios estaba. Para que pongan su confianza en Dios, para que pongan en Dios su confianza. Esto es lo otro que, la otra instrucción que el salmista da aquí, para que pongan en Dios su confianza. ¿En quién confías? ¿Confías en Massa? ¿Confías en Milei? ¿Confías en Patricia Bullrich? ¿Confías en quién confías? Mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Dios. Y así en otras cosas. Yo digo esto porque esto es lo que nos llamó la atención y lo que mantiene todavía nuestra... No hay nafta. Hay que hacer no sé cuántas horas de cola a veces para conseguir nafta. Yo, bueno, también la he pasado eso. Una vez habíamos hecho un viaje a Resistencia y pasó algo igual. Desapareció la nafta y había 2 estaciones de servicio en Resistencia que tenían para vender nafta. Y había que ir, así que fuimos como 1 hora y media, 2 horas antes de la hora que teníamos que salir con el auto. Ahí hicimos la cola, cargamos nafta y después decíamos, ¿y cómo vamos a hacer? Porque con un tanque no llegamos de Resistencia a Rosario. Necesitábamos por lo menos cargar con ese auto 2 veces más. Y cargamos 2 veces más y llegamos a Rosario. O sea, para que nuestra confianza esté en Dios. Entonces, transmitir las enseñanzas de Dios por medio del discipulado y en el contexto familiar. Poner en Dios la confianza. Hay otra cosa que el salmista también achaca al pueblo de Israel, porque dice, generación que no dispuso su corazón. Generación que no dispuso su corazón. Dios pide un corazón dispuesto. Anoche tuvimos bautismo en Galvez. Estoy contento porque hay bautismo, el pueblo crece. Y cuando, compartí una palabra acerca del bautismo, compartí la conversión de Saulo, porque es muy, muy interesante que cuando, a mí me llamó la atención, qué sé yo, a otro a lo mejor no le dice nada esto, pero que cuando la voz de Dios que él escucha, de Jesús que él escucha camino a Damasco, le dice que vaya a la casa de Ananías, le dan un papelito la dirección, andate acá, a la calle la derecha y no sé cuánto, y le dice a Ananías, Ananías tiene que discutir un poco porque dice, Señor, esta no es la voz de Dios, Ananías está persiguiendo a los cristianos, no es Dios el que me está pidiendo que vaya y que reciba a Saulo acá, a ver si me mete preso. Me dice que le imponga las manos, yo le impongo las manos y tengo las esposas puestas y me lleva. Pero Dios lo convence y efectivamente Ananías recibe a Saulo. Pero en ningún momento se habla de que se habla de imponer las manos para que reciba la vista y para que reciba el Espíritu Santo. Pero ahí mismo dice, y Saulo fue bautizado, ¿no? Como que el bautismo
era algo asumido, algo obvio. Se convirtió, decidió seguir a Cristo, se arrepintió, dejó la vieja vida y se bautizó. Y no estaba en discusión si el bautismo de chicos, si el bautismo de grandes, si qué sé yo, si para el bautismo hay que esperar que tal cosa, tal otra, no. Se convirtió, recibió la vista, se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Pero cuando Saulo escucha esa voz en el camino a Damasco, la respuesta de él es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Está completamente rendido a Dios cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es un corazón dispuesto, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, y esto es lo que el salmista es sobre lo que el salmista instruye acá, cuando dice que el pueblo de Israel no tuvo un corazón dispuesto. No dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Se la pasó todo el tiempo quejándose porque no había esto, no había esto otro, y si había pan, que era pan de noble, no le gustó y querían carne, y si había carne, bueno, y así, ¿no? Se quejó todo el tiempo. Y la actitud que Dios quiere de nosotros es otra, es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Tener un corazón dispuesto es la otra instrucción que el salmista da. Después dice que el pueblo de Israel no fue fiel no dice que no fue fiel el pueblo, dice: ni fue fiel para con Dios su espíritu. La fidelidad que Dios quiere de nosotros hacia Él va más allá de actos externos que uno pueda hacer. La fidelidad que Dios quiere de nuestra parte es esta fidelidad de espíritu, fidelidad interior, la fidelidad, digamos, del núcleo de nuestra vida, de lo que decide todo en nuestra vida, la fidelidad de nuestro espíritu, la fidelidad de nuestro corazón entregado a Dios, considerando a Dios por encima de todas las cosas, considerando a Dios como el máximo y único valor y al único que debemos adorar, al único que debemos servir, al único que debemos obedecer, bueno, y obedecer a lo que Jesús nos diga también, pero Jesús como lo máximo, y nuestro corazón, nuestro espíritu fiel a Dios, temiendo hacer algo que ofenda a Dios. El pueblo de Israel no tuvo esa fidelidad y se la pasó pidiendo y criticando y expresando a cada rato su desconformidad. Dios quiere espíritus fieles a Él. Más adelante, el versículo 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con Él. Dios quiere también esto, un corazón recto, un corazón que no anda con dobles intenciones, un corazón que no anda en falsa espiritualidad, que no anda tampoco un día queriendo agradar a Dios y otro día haciendo cualquier cosa. Corazones rectos. Después hay dos versículos que dice que hablan de lo mismo, el 10 y el 37, en dos momentos distintos. El 10 dice: no guardaron el pacto de Dios, y el 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Él nos ha llamado a un pacto que hicimos el día
que entregamos nuestras vidas a Él. Un pacto que reafirmamos y que nos permitió a la vez, que reafirmamos mediante el bautismo, pero que el bautismo a la vez nos permitió tener el recurso necesario para poder llevar adelante la vida que Dios quiere. Pero hicimos un pacto con Dios, hicimos un pacto con Dios. Y lo que el reproche al pueblo de Israel acá es que no estuvieron firmes en su pacto. Hicimos un pacto con Dios, hicimos un pacto con Dios. Firmeza, por favor, firmeza, Beto, firmeza cada uno de nosotros. Firmeza con ese pacto, con esa promesa, con eso que hemos hecho con Dios. Ese es un reproche muy importante que Asaf le hace al pueblo, que Dios le hace al pueblo de Israel por medio del salmista. No fueron firmes en el pacto. Y por último, los versículos 11 y 42 también hablan de lo mismo. El 11 dice: sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Y el 42 que dice: no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Este todavía parece más cercano. ¿No te acordás del día que te redimió de la angustia? ¿No te acordás del día que te redimió de la angustia? Debemos recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar permanentemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho alrededor nuestro. Debemos recordarlo. Eso impulsa nuestra fe, impulsa nuestra confianza en Dios frente a nuevas situaciones y impulsa también nuestra fidelidad a Dios. Amén. El Señor quiere que andemos en estas cosas como elementos que necesitamos confirmar, que necesitamos reafirmar, sobre los que necesitamos velar para poder llegar a la meta que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor,